Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Nissan pone encima de la mesa el sistema e-Power, con el que promete un 50% de eficacia para el motor térmico. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, en un momento en que el vehículo eléctrico se va abriendo camino cada vez más y parece que por fin iba dejando atrás a ese petróleo, a ese combustible fósil, y resulta que ahora viene Nissan y pone encima de la mesa un sistema híbrido que nos dice que tiene un 50% de eficacia. Hasta ahora pues ya conocemos los sistemas híbridos y no andaban por ese 50%. ¿Qué es lo que nos ha hecho Nissan ahora para conseguir estas eficacias que resultan bastante importantes? Porque aquí, por lo que queremos avanzar con el vehículo eléctrico, es por la huella de carbono que deja el combustible fósil, por la poca eficiencia que precisamente viene teniendo el petróleo de toda la vida. Entonces, claro, ahora viene Nissan con este 50% porque ocurre una cosa, y es que el motor eléctrico tampoco va a tener un 100%, como ya sabemos. Que al final, si empezamos a sumar pérdidas por aquí y por allá, probablemente no pase ni del 80%, y luego también habría que restar de dónde procede esa energía que estamos cargando, porque si procede de fósiles, entonces resulta que ya también estaremos jugando con la huella de carbono que estemos dejando por ahí. O sea que el vehículo eléctrico tampoco es perfecto, teniendo en cuenta también con ese carbono que también generan su fabricación, que también generan las baterías. Entonces, digamos que aunque se va abriendo camino, todo apunta a que es el vehículo del futuro, pero solo faltaba que viniera ahora Nissan a decir tengo el 50%. ¿Y cómo consigue esto ahora Nissan? Lo consigue mediante un híbrido. Vale, hasta ahora ya tenemos híbridos, pero no llegaban a un 50%. Digamos que en el mejor de los casos, creo, o al menos nos dice el fabricante, andaban por un 40%. ¿Cómo se logran sumar 10 puntos a esto? ¿Cómo llegan a ese 50%? Nada despreciable, porque la verdad es que, como decía, si fuera que el eléctrico nos diera un 100% de eficiencia, pero eso no existe. En los sistemas de conversión no existen los 100%. Entonces, un 50 ya está bastante bien. Sobre todo si lo comparamos con ese SEAT 850 de hace 40 años, con el que íbamos por ahí de viaje, 40 o 50 incluso. ¿Y qué rendimiento podrían tener aquellos cochecillos? A lo mejor un 15%. Entonces un 50% desde luego no es nada despreciable. ¿Cómo nos cuentan que se consigue esto? Pues ocurre que siendo un híbrido, pero digamos que el sistema e-Power también es llamado híbrido en serie. Y es que ese motor, en el caso por ejemplo del Nissan Qashqai, pues nos dice que monta un motor de combustión de 1500 centímetros cúbicos de 154 caballos de potencia. Pero ocurre que no será el propulsor, sino que será un coche eléctrico, porque irá propulsado con un motor eléctrico de 190 caballos. Lo que ocurre hasta ahora es que los vehículos híbridos pues llevan una configuración donde el vehículo arranca en eléctrico y hasta que no alcanza cierta velocidad, como por ejemplo 30 km/h, según lo que marque el fabricante, pues ahí entraría el térmico ya. Y de esta forma y con esta configuración, pues se consigue llegar a un equilibrio, a un balance donde tenemos unos rendimientos, una eficacia bastante interesante. Pero bastante interesante que venía estando en unos máximos de 40%, vamos a decir. Ese 50%, ¿dónde está la magia de esos 10 puntos que salen ahí? Pues digamos que en esa configuración, donde ahora resulta que no van a funcionar en esa sinergia donde los dos motores serán propulsores como hasta ahora, sino que el motor de combustión, un gasolina concretamente, 1500, como hemos dicho, 154 caballos, pues se va a encargar única y exclusivamente de hacer de generador. Y ese generador eléctrico lo que hará será tanto cargar la batería como alimentar el motor eléctrico, un motor eléctrico de 190 caballos. Ese sí será el propulsor. Entonces aquí es donde nos dicen los ingenieros de Nissan que aquí está la magia. Porque ocurre que cuando hacemos una conducción al uso, hacemos tantas variables en esa conducción respecto a la aceleración, respecto a cómo tiene que entrar, cuánto gas estamos dando en cada momento y cuál es el régimen de trabajo del propulsor, que al final resulta muy difícil llegar a un balance óptimo en esa mezcla de aire-combustible u oxígeno-combustible.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un motor lo tenemos trabajando a un régimen constante de vueltas, a un régimen constante de trabajo? Pues que entonces ese motor se convierte en el candidato perfecto para hacer un balance perfecto en cuanto a esa mezcla aire-combustible que le vamos a entregar. Entonces ahí es donde está la magia, porque ese motor de combustión, ese motor gasolina, va a estar girando a un régimen constante. Bueno, pues así es como lo ha conseguido Nissan, de forma que nos dicen también que el consumo de este motor de gasolina pues va a ser inferior a 3 litros a los 100 kilómetros en conducción en ciudad, no te lo pierdas, inferior a 3 litros. Así que estamos hablando aquí de alta eficiencia, de bajo consumo y por lo tanto, en un momento en que ya el vehículo eléctrico, como decía, ya se estaba abriendo bastante camino, pues ocurre una cosa, se está abriendo camino, podríamos decir que en el futuro serán eléctricos en su totalidad, pero a lo mejor tú estás pensando, no tiene por qué, puede ir a caballo junto con los de hidrógeno, con la pila de hidrógeno. Sí y no, yo creo que esto ocurrirá durante algunas décadas, a lo mejor 10 años, 20 años, 30, pero yo creo que al final, cuando las baterías se optimicen al máximo, y eso puede suponer pues a lo mejor que un vehículo al uso para obtener 1000 kilómetros de autonomía o 1500, estamos hablando de dentro de 30 años a lo mejor, pues a lo mejor esas baterías lleguen a pesar 150, 200 kilos o menos, qué sé yo. Pues claro, llegados a este punto, el vehículo eléctrico estará optimizado. ¿Para qué queremos ya entonces el hidrógeno? Pues de la misma forma, en esas décadas que el hidrógeno puede compartir nicho de mercado ahí en el vehículo eléctrico, parece ser que al lobby del petróleo también le quedarían todavía algunas décadas por soltar la gallina. Porque aquí ocurre lo mismo. Cuando se habla de lobbies, pues hablamos de lo mismo de siempre. O sea, el tema de las baterías. ¿Por qué seguimos todavía con las baterías de litio? Pues por lo mismo que seguimos todavía con los vehículos de combustión. Pero al final, claro, el tiempo pasa y bueno, pues el propio lobby del petróleo pues tiene que ir soltando y agarrando también lo que venga. Y si eso que viene es el eléctrico, pues oye, pues al final los que estaban en la cúpula siguen estando en la cúpula. ¿Qué más da si manejo petróleo, si manejo litio? Al final suelto una gallina, cojo otra, o suelto una rama y agarro la otra. Da lo mismo. Pues al final, cuanto antes vengan esos vehículos eléctricos, esos vehículos que dejen menos contaminación, menos carbono, menos qué sé yo, pues mejor para todos, supongo, o no, no lo sé. Antes de irme, pues agradeceros a todos los que ya os habéis pasado por el otro canal, por Miguel Noche 2.0, porque en ese canal, como sabéis, pues hablamos de ese tipo de temas, que nos interesan, que nos gustan y que desafortunadamente no se pueden tratar en esta plataforma. ¿Que dónde está Miguel Noche 2.0? Pues en esa otra plataforma. L Bricon Y, así es como se escribe. Pues nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible poner este canal más allá del sistema iPower. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.